buenas tardes a todos los directores, docentes, especialistas, familias y público en general de las diferentes regiones del país que nos acompañan en esta transmisión. Les saluda Paola García, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Es un agrado darles la bienvenida a este importante webinar organizado por el equipo pedagógico de la Dirección de Educación Básica Especial. Aprovechamos estos primeros minutos de conexión para invitarlos a compartir esa transmisión con sus colegas y redes pedagógicas a fin de asegurar que esta información llegue a toda nuestra comunidad educativa comprometida con los centros de educación básica especial. Mientras completamos el ingreso de los participantes, los invitamos a utilizar también la caja de comentarios para escribirnos el nombre del SEBE al cual representan, así como la región desde donde se conectan. Agradecemos el compromiso de toda la comunidad conectada desde ya. Bienvenidos todos a este espacio de aprendizaje colaborativo. Este webinar se denomina la planificación de los aprendizajes en los centros de educación básica especial. Ha sido diseñado por el equipo pedagógico de la DEBE como un espacio técnico y de reflexión conjunta para analizar, compartir y proyectar acciones que nos permitan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En ese sentido, el objetivo central es reflexionar sobre la importancia de la planificación como una herramienta fundamental para brindar una respuesta educativa de calidad. Esta respuesta se sustenta en el conocimiento profundo de las características de desarrollo, necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. A través de este webinar, buscamos unificar los esfuerzos de directivos, docentes y familias, brindando orientaciones metodológicas claras para que los aprendizajes no queden solo en el aula, sino que se transformen en habilidades funcionales para la vida. De este modo, aseguramos que cada estudiante recibe un acompañamiento oportuno, pertinente y efectivo, en el marco del respeto a la diversidad y la neurodiversidad. Sabemos que la planificación oportuna es una herramienta fundamental en nuestras escuelas para identificar y eliminar de forma oportuna las barreras de aprendizaje y la participación, consolidando así la inclusión como la base real de nuestro sistema educativo. Antes de iniciar con las ponencias, les recordamos que el formulario de registro de asistencia ya se encuentra disponible en los comentarios fijado en la parte superior de este chat. Les solicitamos también ingresar ese enlace y registrar sus datos correctamente. Y asimismo, los invitamos a mantenerse muy atentos a esta transmisión, ya que al finalizar el evento compartiremos un enlace con material pedagógico complementario también que ha sido desarrollado por el equipo pedagógico de nuestra Dirección de Educación Básica Especial. Entonces, dando continuidad a nuestra agenda, vamos a dar inicio al bloque de ponencias de este webinar, un espacio diseñado y promovido por el equipo pedagógico de nuestra Dirección de Educación Básica Especial como un punto de encuentro técnico y de reflexión conjunta. El propósito, el día de hoy, es unificar estos esfuerzos, reconociendo que la planificación es el motor fundamental para brindar una respuesta educativa. Para dar inicio al desarrollo académico de esta tarde, nos complace presentar la primera ponencia a cargo de la especialista Paola Cepili-Pinglo. Ella es una destacada especialista en la Dirección de Educación Básica Especial del Minedu. Es educadora con estudios concluidos de maestría en neurociencias y educación y cuenta con más de 28 años de sólida experiencia en el ministerio. Asimismo, cuenta también con experiencia en el diseño de propuestas pedagógicas inclusivas. Su trayectoria destacada por su especialización en discapacidad intelectual, autismo y el diseño universal para el aprendizaje, con pasantías internacionales en Italia, Corea del Sur, y asimismo es autora de guías oficiales del Minedu sobre planificación curricular y evaluación de los aprendizajes. Ella va a desarrollar un tema medular indispensable el día de hoy para orientar cualquier proceso de planificación oportuna. ¿Cómo aprenden los estudiantes con discapacidad intelectual? A través de esta presentación vamos a analizar desde una mirada técnica, pero sumamente cercana, las características del desarrollo, los estilos de aprendizaje y las formas en que procesan la información
y sienten nuestros niños y niñas con discapacidad intelectual. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Adelante, Paola, te escuchamos. Muchas gracias, Pau. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. A continuación voy a compartir mi presentación para que todos la podamos ver. Y bueno, vamos a ver que la puedan ver. Ya, creo que ya apareció. Bueno, vamos a ampliar. Ok. Bueno, el tema del día de hoy es la planificación de los aprendizajes en los centros de educación básica especial. Queremos un poco... Sí, bueno, lo que queremos el día de hoy es reflexionar acerca de la importancia de la planificación, de la importancia de planificar con propósito, enseñar con sentido y evaluar para transformar vidas. Entonces, vamos a empezar por hablar de cómo aprenden los estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Eso es algo muy importante porque a partir del desarrollo de las neurociencias ha habido muchos avances en los últimos años sobre el potencial de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual. Y ha habido un cambio en la mirada, es un cambio muy reciente, pero que ha marcado mucho todo el tema de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual, porque ha cambiado un paradigma. Y lo primero que quería comentarles es esto de que ya no hablamos de techo, ¿no? Antes se tenía la idea de que los estudiantes con discapacidad intelectual no podían de alguna manera lograr determinadas cosas porque era como si tuvieran eso mismo, ¿no? Un techo que les impedía avanzar más. Pero ahora, con los últimos avances, se ha demostrado que no depende tanto de temas biológicos o genéticos o congénitos de nacimiento, sino depende más del entorno, del contexto y de los apoyos que se le brinden al estudiante para poder avanzar. Esto también tiene que ver con que tengan una estimulación rica, ¿no? Enriquecedora, que tengan las condiciones. Y ahora se habla de que no hay un techo como se pensaba antes, ¿no? Antes te evaluaban de alguna manera, te decían cuál era tu coeficiente intelectual y sobre eso decían valorar esto o valorar el otro. Pero ahora se sabe que no hay un techo fijo y eso es algo bien importante. Hay un horizonte en expansión, siempre y cuando se brinden los apoyos adecuados, las oportunidades y las estrategias para lograr aprendizajes sean las más adecuadas. Hay otro tema importante del cual les quiero hablar y hay dos pilares científicos de los que se habla mucho últimamente también, sobre todo relacionados con la discapacidad intelectual, y es la neuroplasticidad y la tecnología educativa. La neuroplasticidad lo que nos dice es que si antes se pensaba que el cerebro tenía esta capacidad de cambiar, ¿no? Hasta los 3 años, hasta los 5 años se dijo después. Ahora esta edad se ha alargado muchísimo y la plasticidad cerebral permanece aún en adultos y en personas de edad avanzada. Y lo que también se ha podido comprobar con la neurociencia es que los estudiantes que están expuestos a entornos educativos muy enriquecidos, lo que hacen es tener nuevas conexiones sinápticas y estas nuevas conexiones facilitan el aprendizaje. Entonces, depende mucho del contexto, de que este contexto primero sea sano, sea agradable para el estudiante, esté libre de emociones negativas, de miedos, ¿no? Y los estudiantes tengan muchas oportunidades de tener nuevas experiencias, de repente de ver la realidad, que no estén solo en un aula, sino que salgan a ver la naturaleza, el paisaje, tengan nuevas experiencias con personas también sin discapacidad, porque esos entornos enriquecidos a todo nivel van a favorecer estas nuevas conexiones sinápticas y eso a su vez va a favorecer la neuroplasticidad y esto del aprendizaje. Y entonces, por ello se vuelve muy importante, y esto va también de la mano con lo que hablábamos del techo, ¿no? Al comprobar la ciencia que los cerebros tienen esta plasticidad, entonces no sabemos hasta dónde los estudiantes van a seguir aprendiendo si les damos entornos educativos enriquecidos, si les damos apoyos, si les proveemos de estrategias adecuadas. Como les digo, no hay techo.
También algo que también en los últimos tiempos ha surgido como avances significativos es el tema de la tecnología educativa, ¿no? Y esta adaptación neuronal, estas neuronas que pueden seguir haciendo conexiones, esto permite que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas y la tecnología que tenemos hoy en día les permite más acceso, más participación y por lo tanto más progreso en el desarrollo de habilidades. El hecho, por ejemplo, de tener a la mano y muchas veces de manera gratuita aplicativos donde podemos de repente descargar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, o podemos tener realidad aumentada, o podemos tener acceso a diferentes formas de mostrar los aprendizajes con audios, con videos, con materiales concretos, con, como les digo, simulación, inteligencia artificial y muchos avances que se vienen dando, permite que los estudiantes, bien llevada la tecnología como medio, no como fin, sino como un medio, permite que las posibilidades de aprendizaje se expandan, ¿no? Esta combinación de neuroplasticidad y tecnología educativa va a ampliar muchísimo sus posibilidades de aprendizaje, de participación y de desarrollo. Es por eso que en otros países un poco más avanzados en el tema de tecnología, por ejemplo en Asia, están desarrollando muchísima tecnología que le llaman asistiva. La tecnología asistiva, la tecnología de apoyo es aquella que está sirviendo para de alguna manera potenciar las capacidades de las personas que presentan discapacidad, ¿no? Y eso es bien importante de tomarlo en cuenta. Pasando a otra diapositiva, tenemos el tema de la comunicación aumentativa. Y aquí nos habla de redescubrir voces que ya existían. Si bien es cierto que 1 de cada 3 niños con discapacidad intelectual no se comunica a través del habla, ojo que no verbalizar no significa no comunicarse, sino que no se comunican a través del habla, los estudiantes sí tienen esta intención comunicativa y habilidades simbólicas y pueden no tener la habilidad verbal, pero sí pueden comunicarse a través de estos sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. A través de esta comunicación aumentativa y aumentativa pueden mejorar su calidad de vida porque al poder de alguna manera comunicar, ya sea sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus deseos, su pensamiento también se va siendo estimulado y va siendo desarrollado. Porque hay que considerar que hay una máxima que dice, se retrasa el lenguaje, se retrasa el pensamiento. Pero no nos quedemos solo en que no tiene lenguaje verbal, como les decía. Puede tener de alguna manera un lenguaje, ya sea gestual, ya sea señalando, ya sea incluso hay lenguajes como artísticos, pero también tenemos ahora con los sistemas alternativos, que muchos los podemos conseguir de manera gratuita, descargando una app, ¿no? La mayoría gratuitas, podemos conseguir que simplemente con señalar en un celular, en una tablet, una imagen nos comunique algo, ¿no? Por ejemplo, ir al baño. Podemos poner una foto de él estando en el baño y cuando él señale significa tengo ganas de ir al baño, ¿no? Y eso es una forma de comunicación que va a estimular ese pensamiento y que va a permitir de alguna manera mucho más desarrollo cognitivo del que se tenía. Ahora, sabemos que la comunicación alternativa aumentativa no sustituye el habla, pero sí potencia el lenguaje, ¿no? Y cuando se sabe implementar, porque es un campo bastante amplio esto de la comunicación aumentativa y alternativa, pero sí desde los ámbitos escolares se investiga, se buscan los mejores métodos, las mejores aplicaciones, los mejores recursos, sí podemos lograr que ese estudiante de alguna manera expanda muchísimo sus posibilidades comunicativas y de paso, como decía, cognitivas, porque de la mano con el tema de comunicarse va el tema de una estimulación de su pensamiento que le va a permitir también desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? Tenemos que esta tecnología educativa asistiva, estas nuevas tecnologías que día a día van saliendo cosas nuevas, favorecen también algunos temas de aprendizaje colaborativo, de autoconfianza en los estudiantes, de habilidades sociales. No es lo mismo pretender que el estudiante socialice sin tener ningún recurso para comunicarse que teniéndolo, ¿no? Ya sea de repente, como les digo, con un celular, con una tablet, él puede señalar lo que siente, si está molesto, si está contento, si quiere ir al baño,
decir gracias, por favor, no de manera verbal tal vez, pero sí de manera simbólica, ¿no? Y también esta como tecnología asistiva va a permitir que lo que antes de repente en las aulas era solo una comunicación verbal de los mismos docentes, ahora ellos puedan también comunicarse con los estudiantes a través de repente videos muy realistas. Ahora la inteligencia artificial nos permite armar videos, fotos, imágenes, todo de una manera mucho más rápida y mucho más realista, ¿no? Ya hemos llegado al punto de que a veces no diferenciamos lo que está hecho con IA de lo que no, pero si sabemos usar la tecnología como un medio, podemos sacarle mucho provecho porque como nuestros estudiantes suelen ser más visuales que auditivos, entonces presentar las cosas de una manera muy realista les va a favorecer. Ahora, también, aparte de la tecnología, tenemos y debemos usar educar en contextos muy reales. Si queremos hablar de la naturaleza, es mejor que el estudiante vea la naturaleza, ¿no? O si no comprende imágenes, podemos enseñar el objeto real. Pero el tener a la mano la tecnología también nos amplifica mucho lo que podemos enseñarle al estudiante y con lo que él puede interactuar y cómo puede ser estimulado su pensamiento. Siguiendo con lo que dicen los últimos avances sobre el potencial de aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual, vamos a hablar un poco de las funciones ejecutivas y la autorregulación. Y recuerden, bueno, que según los autores más reconocidos, hay 3 funciones ejecutivas que son súper importantes y que debemos tratar de potenciar para un estudiante con discapacidad intelectual, ¿no? Que son la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Y esto es algo que, como eso está ubicado en el lóbulo frontal, ¿no? En la corteza prefrontal, y eso es algo que, de alguna manera, ahí están un poco las funciones ejecutivas, es algo que tenemos que trabajar mucho. Y ahora esto es más alcanzable de lo que se creía, ¿no? Hay estrategias neuropsicológicas, hay técnicas basadas en neurociencia, hay diseños para mejorar, por ejemplo, hablando de memorias de trabajo, ¿no? De repente a ellos un poco les puede fallar porque esa memoria de trabajo es lo que nos permite paso a paso cumplir tareas y ellos necesitan la instrucción muy corta, ¿no? En unidades muy cortas de la indicación, pero nos podemos ayudar poniéndoles agendas visuales, poniéndoles de repente tarjetas para el paso a paso, y esto hace que su memoria de trabajo sea más eficiente al tener apoyos visuales que les permiten saber paso 1, paso 2, paso 3, etc. También suelen, de repente, los estudiantes con discapacidad intelectual en muchos casos tener problemas de autorregulación, o sea, de control inhibitorio, y para ello es importante contar con recursos como, por ejemplo, el Rincón de la Calma, ¿no? Enseñarle a autorregularse, pero no cuando la conducta ya está desbordada, sino antes, prevenir. ¿Y cómo se previene esto? Enseñándole a reconocer sus propias emociones, las emociones de los demás, con estrategias usando lo que llaman, por ejemplo, termómetros de emoción o emociómetros, con cuentos, con historias, con actuaciones, como les digo, con Rincón de la Calma, con los fidgets, que les ayuda mucho a los chicos también con TEA, calmar, con la parte, considerando que la parte sensorial ellos la tienen especialmente a veces aumentada, ¿no? Hiper o hipo, o un poco disminuida. Entonces también tenemos que trabajar la parte sensorial y trabajar estas funciones ejecutivas, ¿no? Como les digo, la atención, la memoria, la comunicación, la planificación, todo ello. Se ha estudiado últimamente y se ha comprobado que el mindfulness adaptado tiene efectos muy positivos para mejorar la concentración, reducir el estrés, pero cualquier estrategia que sirva para el control emocional, para la autorregulación, es importante de trabajar, porque si el estudiante está desbordado, tanto sensorialmente como emocionalmente, la capacidad de aprender cae a cero mientras haya esa desregulación. Entonces, a veces nos pasa que queremos incluir a un estudiante, sabemos que es un estudiante que tiene una capacidad intelectual muy alta y, sin embargo, esa desregulación hace que la profesora no pueda, de alguna manera, hacer que atienda y que logre aprendizajes porque corporalmente y emocionalmente está muy, muy desbordado, ¿ya? Entonces, es importante trabajar ahí con la anticipación, con estrategias para la calma, para el control inhibitorio y todo ello. Y la tercera que les decía, que es la flexibilidad cognitiva, también tiene que ver con anticipar sobre todo los cambios,
porque mientras que a algunas personas los cambios repentinos no les generan mayor frustración, a los estudiantes con discapacidad intelectual sí. Entonces hay que tener mucha organización en el aula, mucho orden, muchas rutinas, para que ellos no se sientan de alguna manera sorprendidos o frustrados porque ellos pensaban que íbamos a tener una actividad ordenada, organizada y de pronto hay cambios, hay imprevistos y eso por su poca flexibilidad cognitiva les genera mucho estrés y mucha ansiedad. Por otro lado, tenemos el giro paradigmático que ha dado este estudioso, ese científico que felizmente sigue vivo, que es Sherlock, que él ha cambiado también todo el paradigma de la discapacidad intelectual y en los últimos 30 años nos ha dado varias ideas y conceptos que han modificado toda la forma en que la sociedad mira a las personas con discapacidad intelectual. Entre lo más destacado está su enfoque de calidad de vida, donde nos da ocho conceptos que nosotros tenemos que considerar en las personas con discapacidad para que tengan una calidad de vida, ¿no? Y tiene que ver con varios puntos que en realidad tienen que ver con todas las personas. Para tener calidad de vida necesitamos cumplir necesidades básicas, ¿no? Como de repente de alimentación, de vivienda, de amigos, de ocio y tiempo libre, de salud, ¿no? Hay necesidades básicas que toda persona debe tener para tener una calidad de vida y también, y sobre todo en las personas con discapacidad intelectual. Nosotros podemos decir, pero de repente la familia lo cuida bien, lo protege, nunca lo deja salir, sí, pero ¿dónde está la parte de tener amigos, ir a un cine de repente hacer un deporte, de repente poder trabajar y tener una pequeña, aunque sea, pero remuneración para sentirse que es una persona realizada? Entonces, la calidad de vida, que es una propuesta, como les digo, de Sherlock, es algo que influye mucho en la educación de las personas con discapacidad intelectual. Y también vamos a mencionar algo muy importante que ya en los últimos años y sobre todo en el 2021, que se hace una 12ª edición de la definición que le da la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que cambia completamente esta mirada de discapacidad intelectual y ya no la vemos como algo, como les digo, fijo, estanco, sino que se habla de que una persona recibiendo apoyos de un contexto enriquecido y adecuado no tiene techo, ¿no? Y esto es lo que se ha logrado, pero todo este cambio de mirada, de actitud, ¿no? De antes que pensábamos que, ya, nació con discapacidad intelectual, no se puede hacer nada más. Ahora sabemos que con el paradigma de apoyos que también nos da Sherlock, con los conceptos que tienen que ver con la calidad de vida y con las nuevas definiciones que tenemos de discapacidad intelectual, donde ya no lo importante no es solo el coeficiente intelectual, sino el entorno, el ambiente, nos cambia toda la mirada. Dos personas con un mismo coeficiente intelectual, según el entorno y el contexto en el que se muevan y los apoyos que reciba, puede cambiar totalmente su perspectiva o su potencial de desarrollo. Y como tenemos la neuroplasticidad, permite que esa persona, por más edad que tenga, pueda seguir avanzando en el desarrollo de aprendizaje y en su calidad de vida. Entonces, este desarrollo de oportunidades implica crear entornos que maximicen que la persona funcione mejor. Como les digo, un diagnóstico similar puede tener un funcionamiento muy diferente. Dos personas con síndrome de Down pueden funcionar muy distinto, y con funcionar me refiero al día a día, cómo viven el día a día, si son más autónomas o menos autónomas, más comunicativas o menos comunicativas, más autorreguladas o menos autorreguladas. Todo ello va a depender un poco de los apoyos que le podamos proveer a la persona. Seguimos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el Currículo Nacional de Educación Básica y cómo esto se lleva a la práctica en el aula. Desde el CEBE hemos creado una ruta pedagógica integrada para estudiantes con discapacidad intelectual severa, que es la población que a partir de la norma 151-2023 Minedu es la población que debe estar en el CEBE. Primero, todo se inicia por una evaluación. Nosotros hemos puesto de título, vamos a ponerle foco a la planificación, pero sabemos que antes de planificar necesitamos evaluar, es decir, conocer al estudiante antes de planificar. Y para ello, la DEBE, la Dirección de Educación Básica Especial, propuso desde hace algunos años tener una evaluación psicopedagógica que, aún si no tuviéramos un equipo interdisciplinario, puede realizarlo el docente sin tener ningún otro perfil que le ayude, pero si es que lo tiene, si usted tiene un equipo completo de terapeutas, de psicólogos, etcétera, lo puede hacer mucho mejor aún, ¿no?
Pero este es el punto de arranque y obligatorio, y es lo que todos los años nuestros CEBE empiezan a hacer en marzo, después de acoger a los niños y hacer el proceso de adaptación, empiezan a evaluarlos con esta evaluación psicopedagógica, ¿no? Es un proceso, sobre todo, de análisis, de observación, que nos permite conocer a mi nuevo estudiante en marzo, cómo llega a marzo al colegio, pero con una mirada de ver sus fortalezas, su potencial, sus capacidades, también sus características y las barreras educativas que afronta, que como sabemos no están en él, sino en el entorno. No miramos deficiencias, miramos las barreras que están en el entorno y qué es lo que tenemos que cambiar, porque tenemos que convertir ese entorno de repente un poco negativo en un entorno enriquecedor, en un contexto que brinde oportunidades. Y también miramos qué apoyos educativos van a requerir para ir desarrollando las competencias. Entonces, esta evaluación psicopedagógica, nosotros les pedimos a todos nuestros CEBE que las primeras, sobre todo las 3 primeras semanas, la hagan, planifiquen de alguna manera muchas actividades para que puedan observar a los estudiantes en contextos reales de aprendizaje, ¿no? Y así puedan después elaborar su planificación curricular. Entonces, evaluar implica no solo recoger información, sino analizar las evidencias, hablar con las familias que conocen también a veces a sus hijos, mirar, observar, volvernos casi unos investigadores de cómo es ese estudiante y cuánto lo tengo que conocer para poder planificar actividades de aprendizaje que sean significativas. ¿Y qué evaluamos en la discapacidad severa? Bueno, primero, sus características, si requieren, por ejemplo, se aprende mejor con material concreto, con medios visuales, si juegan, ¿no? Necesitamos ver cómo son en los espacios de juego, si conviven, si aceptan el juego con el otro, si no juegan, como ellos se conocen a sí mismos, si saben controlar si saben autorregularse, si saben esperar en el juego, si no son de alguna manera agresivos, si saben pedir, si saben... Todas esas cosas las tenemos que observar como que en contextos reales. Entonces, permitirles jugar, permitirles de alguna manera tener elementos para yo ver cómo se comportan, tanto con los otros, tanto con los adultos como con sus compañeros, con los objetos que les rodean, con las situaciones, con las circunstancias. Por eso es que es importante observarlos muy detenidamente y ahí vamos a ir identificando lo que yo llamo la triada inclusiva, sus fortalezas, las barreras y los apoyos que requieren. Entonces hay que ver cómo acceden a la información, cómo logran comprenderla, con qué formatos y recursos yo los voy a estimular mejor, etcétera. Entonces una evaluación integral me va a permitir que después los docentes les va a permitir que puedan diseñar experiencias de aprendizaje mucho más accesibles, transformadoras y significativas. Y continuando con el aterrizaje un poco del CENEP a la práctica en el aula, veamos la fase 2, que es la planificación. Empezamos a elaborar nuestros planes educativos personalizados. Y el plan educativo personalizado es importantísimo y también es una propuesta de la DEBE, porque es una bisagra entre la evaluación que hacemos y la práctica. Es como el puente que une la evaluación que yo hice que yo coloqué en mi informe psicopedagógico y la práctica pedagógica que voy a realizar. Entonces, este PEP que es flexible, que lo elabora el docente, mejor si es con su equipo interdisciplinario, va a dar de alguna manera una respuesta educativa, pero individualmente a cada estudiante. Ya después veremos que los PEPs individuales se consolidan, sí, en una mirada más grupal, desde el diseño universal del aprendizaje, pero que esos planes están considerando las características, las fortalezas, los apoyos, las barreras individuales de cada estudiante. Y eso nunca lo perdemos de vista porque sabemos que tenemos estudiantes neurodiversos y que cada uno es único y a cada uno necesita cosas distintas. Y esto es una planificación centrada en el estudiante, no centrada en el CENEP, sino centrada en el estudiante. Es el CENEP el que gira alrededor del estudiante y no al inverso, ¿no? Entonces, como les decía, siempre hay que contemplar características, capacidades y potencialidades, fortalezas y demandas educativas, barreras y apoyos. Eso siempre es muy importante. Ahora, una vez teniendo el PEP y habiendo hecho de manera lo más adecuada posible los PEP de cada estudiante, vamos a tener una planificación a corto plazo, vamos a elaborar unidades de aprendizaje y talleres
Y vamos a tratar de consolidar, como les decía, esos 8 o 10 PEPs, porque es más o menos el número entre 6 y 8 o a 10 estudiantes que están en una aula de SEBE. Vamos a tratar de consolidar de tal manera que como la práctica pedagógica es grupal y nunca es individual, nosotros en los SEBE siempre atendemos de manera grupal, en grupos de 6, 8, 10. Vamos a tratar de consolidar todo para que en el marco del diseño universal para el aprendizaje llevemos a la práctica todo eso que dicen nuestros PEPs, pero como de manera conjunta. Y esto se logra con una buena evaluación y, como les digo, con un buen PEP. Acabamos hace poco de terminar ya el proceso desde acá de la DEBE, revisar, ¿no?, muestras de las evaluaciones y los PEP que han hecho a nivel nacional, y estamos muy contentos de que cada año vamos avanzando un poco más. Y están mejores estos documentos, que sabemos que son perfectibles, pero sí vemos mejoras en cada año. Bueno, y pasemos a la fase 3, que tiene que ver un poco con la práctica ya pedagógica, cómo toda esta evaluación, esa planificación se aterriza en el día a día en el aula. Y aquí vamos a dar una serie de sugerencias concretas para el aula de SEB. Lo primero es siempre partir de las fortalezas, nunca del déficit. Sabemos, sí, que hay déficit, por algo presentan una discapacidad intelectual, pero no nos quedamos ahí, no miramos eso. Miramos lo que sí puede lograr, o sea, no le ponemos el techo, dejamos el techo abierto, y estas fortalezas que sabemos que son todas las habilidades, capacidades, ya sea actitudinales, cognitivas, emocionales, afectivas, incluso físicas, que los estudiantes tienen, nosotros centramos la mirada ahí y sobre eso trabajamos. Porque si centramos la mirada en el déficit, en las deficiencias, no vamos para ninguna parte. Sabemos que existen, sí, pero no nos cogemos de ahí, nos cogemos de lo que sí podemos desarrollar, que son estas fortalezas que siempre existen, siempre hay varias. Solo es cuestión de saberlas identificar. Entonces, con eso empezamos a potenciar desarrollo, fortalecemos esas capacidades, motivamos la participación, los reconocemos como personas únicas. ¿Ok? Y esto me lleva también a hablar del diseño universal para el aprendizaje. Como les decía, nuestros PEP se consolida y en una mirada de DUA tratamos de ofrecer en una misma actividad grupal múltiples formatos visuales, auditivos, táctiles, motores, muchas maneras de llegar al aprendizaje, considerando que tenemos ahí una neurodiversidad rica y compleja, y que podemos, eliminando barreras, brindando apoyos, mirando fortalezas, podemos de alguna manera ir haciendo que este entorno que les decía que tiene que enriquecer, este entorno, este contexto que va a ir sobre esta neuroplasticidad, logre, y el entorno, con entorno también me refiero a los docentes, al equipo interdisciplinario, a la familia, a la comunidad, a los recursos, a las estrategias, a los tiempos, todo lo que está alrededor del estudiante. Tenemos que hacer que nuestra planificación lleve todo eso en un enfoque DUA a lograr aprendizajes en los estudiantes. Es complejo, sí, pero actualmente hay muchísimas investigaciones que prueban que eso se puede conseguir si se hace de una manera adecuada, sistematizada y con mucho fundamento neurocientífico. Y pasando a la siguiente diapositiva, vemos que hay otras sugerencias, cómo usar la enseñanza, como les decía, sistemática, sobre todo con el análisis de tareas. ¿Y en qué consiste el análisis de tareas? Bueno, en que cuando tenemos una habilidad muy compleja, la descomponemos en pasos muy pequeños y la ordenamos en una secuencia lógica y damos cada pasito a paso por separado, para que desmenuzando esa tarea, el estudiante vaya logrando de poquitos y por aproximaciones sucesivas a lograr la tarea más compleja. Y tenemos el típico caso, ¿no? Que lavarse las manos se puede descomponer en voy al lavatorio, abro el caño, me mojo las manos, tomo pasito a paso hasta que me seco y termino. Y esto lo podemos apoyar a veces con imágenes, pictogramas, pero el tema es que tal vez el estudiante no entienda como lávate las manos todos juntos, sino entiende mejor como un análisis de tareas, ¿no? Acércate al lavatorio, abre el caño, mójate las manos, frótate las manos, vuelve con jabón, vuélvete, así pasito a paso, y vamos viendo en qué parte de este proceso, de este pasito a paso, van estando más apoyos. De repente llega un momento en que no entiende cómo embadurnarse el jabón y comienza a jugar, de repente a limpiar, y ahí con mano sobre mano, mira, tienes que hacer así, y esos apoyos poco a poco también se van retirando, ¿ya?
Por ejemplo, hay 3 herramientas muy importantes en este análisis de tareas. Tenemos el sistema de apoyo, que como les decía, es brindar ayuda en cada pasito y podemos ir dándole menos ayuda cada vez o más ayuda si lo necesitan, pero hay que poder desglosar esa gran tarea en pequeños pasos y ver en qué partes del proceso van estando los apoyos. Este es el sistema de apoyos. También tenemos el retraso temporal, que también ha sido muy estudiado y probado, que tiene que ver con que le damos al estudiante primero unos segundos, 10, 20 segundos, para que responda por sí solo antes de intervenir, y vamos interviniendo cada vez menos y vamos garantizando también la respuesta correcta para evitar que si comete el error lo repita muchas veces y se consolide. O sea, esperamos, ¿no? Retrasamos en el tiempo un poco la respuesta, observamos y vemos cómo él va a responder. Si de repente no está respondiendo correctamente, podemos modelar, hacer este moldeamiento y le mostramos cómo se hace de manera correcta, reforzamos lo correcto y volvemos otra vez a probar, ¿no? Volvemos a hacer la pregunta, volvemos a pedir la tarea y esperamos, retrasamos, ¿no? Nuestro apoyo, que no sea inmediato, sino vamos viendo y vamos retirando el apoyo y vamos modelando y vamos haciendo, como les digo, este análisis de tarea con estas herramientas que nos sirven, ¿no? Es importante también que cuando hagamos este análisis de tareas y usemos estas herramientas, registremos qué pasos puede hacer el estudiante sin apoyo, qué pasos requiere todavía apoyo, si el apoyo es mínimo, si el apoyo es mucho, porque de nada sirve que, por ejemplo, si nosotros vemos que para de repente dibujar con un lápiz le tenemos que coger la manito y ayudarle, y lo hacemos todo el año y nunca soltamos ese apoyo y logramos que lo haga solo, entonces ya no se vuelve un apoyo, sino ya es como algo perenne, y no queremos eso, queremos que los apoyos se vayan quitando progresivamente hasta que el estudiante logre la tarea por sí mismo. Otra cosa importante es, como les decía, incorporar estos sistemas alternativos y aumentativos como parte del aprendizaje, no como un extra, porque teniendo una tasa alta de estudiantes que no logran verbalizar, vamos a tener que usar estos CA, sistemas comunicativos, esta comunicación aumentativa y aumentativa, que puede ser en forma de pictograma, de PECs, de agendas, de calendarios, de tableros, con tablets, con apps, como les decía, y vamos a tener que incorporarlo siempre y de manera también sistemática. No es meter pictogramas por meter. Hay maneras, hay métodos, hay maneras muy adecuadas de ir incorporando. También hay recursos como el Arasac y el Soy Visual, que son gratuitos. Y podemos usar imágenes de pictogramas, tanto en forma en una tecnología como el celular, una tableta, o impresas en una tarjeta. Podemos usar este sistema de intercambio de imágenes que son los PECs, estas agendas visuales, esos tableros de comunicación. Y el banco que tenemos más a la mano y el más completo es el Arasac, que es gratuito y está en internet. Y también Soy Visual nos da bastantes recursos. Para el estudiante con discapacidad intelectual severa, la comunicación aumentativa no es un apoyo temporal, eso sí es una modalidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la parte de verbalizar sí es un tema que puede mejorar, sí, pero tal vez no sea del todo fluido. Entonces siempre van a estar este potenciador de la comunicación que son los SAC. Y pasando a lo siguiente, vemos que tenemos que también, como sugerencia, estructurar el ambiente y un andamiaje cognitivo. ¿Qué significa esto? Significa que se debe estructurar mucho las actividades. ¿Por qué? Porque algo que genera mucha ansiedad y mucho malestar en los estudiantes con discapacidad intelectual, también con TEA, son los ambientes muy desestructurados y la falta de rutinas. Entonces, si yo tengo de repente un aula, una casa muy desordenada, donde nunca sé qué va a pasar, donde a veces se toma desayuno a las 8 y otras a las 9 y otras no se toma, donde no encuentro dónde está mi ropa, o sea, eso a un estudiante con discapacidad no le sirve para nada. Tenemos que darle estructura, es decir, horarios, tareas que se repiten día a día. Su flexibilidad cognitiva, poca flexibilidad cognitiva, no le permite de repente adaptarse a algo muy desorganizado. Su falta de control inhibitorio se desregula fácilmente con esta falta de rutinas y un ambiente muy desestructurado. Su poca memoria de trabajo hace que se olvide, si no hay una rutina, se olvide de qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Organicen, tengan un orden, no excedan en estímulos tampoco, toda el aula de repente llena de 1000 cosas desordenadas. Todo siempre en su lugar, todo muy señalizado, todo muy accesible, ¿no?
Es importante usar horarios con rutinas diarias y que ellos tengan todos los días una rutina, que ya tengan palabras claves, que tengan apoyos visuales para entender la rutina. Miren arriba a la derecha, como por ejemplo dice, ¿no? Una agenda visual. Hoy vamos a saludar, trabajar, el recreo, el almuerzo, el taller y la despedida. Todo en una agenda visual que el estudiante puede ir ¿no? tachando de repente, ya esto ya lo hicimos, y va comprendiendo, ¿no? esta rutina, y eso le da tranquilidad, seguridad, se siente que puede aprender. ¿Ya? Estas rutinas claras y predecibles, esos apoyos visuales con imágenes, con pictogramas, con palabras clave, esos apoyos organizados y sin demasiados distractores, estas instrucciones concretas y paso a paso con análisis de tarea, son entornos estructurados que les permiten más autonomía, menos ansiedad y más oportunidades de aprendizaje. También es importante hablar de la retroalimentación inmediata y sistemática, porque el estudiante tiene que ser retroalimentado y también la familia, porque la familia a veces se siente desalentada cuando le decimos, uy, no se van a ver progresos hasta de meses, años. No, hay progresos que se pueden ver todos los días, a diario, pero es fundamental identificarlos, ¿no? Porque de repente son muy pequeñitos, pero están. Entonces, ¿cómo hacemos para retroalimentar y también a las familias? Observamos siempre sus actuaciones, registramos. Hoy necesitó un apoyo intenso para esto, pero de repente en 2 días ya el apoyo no es tan intenso, ya está lográndolo más. Hay que identificar sus aciertos, no solo conductas inadecuadas, sino también pequeñas cosas, ¿no? Si logró de repente hoy día ser un poco más empático con los compañeros, si ya sonrió más, ¿no? Y hay que decirlo, hay que aplaudirlo, hay que celebrar, ¿no? Muy bien, hiciste muy bien, vamos a probar de nuevo. Si te equivocaste no pasa nada, vamos a hacerlo otra vez, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar apoyo. Todas esas cosas son importantes y hay que registrarlos y también hay que decírselos en los informes, en las reuniones a los papás, motivarlos y con eso fortalecemos los aprendizajes. Y por último, tenemos que tener un trabajo transdisciplinario de ser posible y el trabajo con la familia. Y acá tenemos un poco el enfoque centrado en las familias, que es el que tiene la DEBE. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no le decimos un poco a la familia qué hacer, sino en una alianza con ellas como aliados, nos ponemos de acuerdo para que los aprendizajes que se logren en la escuela o en el CEBE sigan siendo coherentes en la casa. O sea, si yo ya le enseñé, hice un análisis de tarea para de repente comer, ¿no? Cojo la cuchara, sirvo. Todo eso en la casa no le den de comer en la boca porque estarían siendo incoherentes porque estamos buscando una autonomía al comer y en la casa de repente por apuro le están dando de comer y no están reforzando el aprendizaje. Entonces, eso es importante ponerse de acuerdo con la familia, explicarle por qué le pedimos eso, ¿no? Por qué es importante. Y también es importante explicarle por qué usamos los métodos que usamos, las estrategias, no porque ellos tengan, en la familia, tengan la obligación de volverse profesores y enseñárselo, sino simplemente para que lo retroalimenten y para que continúen, ¿no? Usando las estrategias que estamos usando en la escuela y no haya esta incoherencia entre lo que hacemos en la mañana con lo que se hace de repente en la tarde, noche en la casa. Y hay que tener una comunicación constante, no esperar meses para hablar con la familia, sino tener de repente espacios cortos pero concretos ¿no? de ánimo, de acá mejoró, cómo estamos haciendo en la casa. Ustedes saben que las familias a veces son los que más conocen a sus hijos y aunque de repente no sean personas expertas en discapacidad, sí son expertas en sus hijos, ¿no? Entonces es importante que escuela y familia trabajen juntas para potenciar el desarrollo y la inclusión, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, concluimos que una práctica pedagógica intencionada, estructurada y colaborativa transforma vidas y construye oportunidades reales de aprendizaje e inclusión. Esto de planificar, después de evaluar, esto de ir a la práctica pedagógica ya con ciertas estrategias probadas, que tienen respaldo neurocientífico, nos ayuda a lograr aprendizajes. Si bien es cierto, las docentes suelen ser muy creativas y muy artistas para lograr cosas, también tenemos que decir que la pedagogía es una ciencia con base de estudios, una base científica, y sobre todo estos últimos años el despegue de la neurociencia, el conocimiento del cerebro, hace que ya no estemos tanto en ensayo y error. Ya el cerebro no es una caja negra que no sabemos qué pasa. Ahora con las últimas tomografías computarizadas y estudios que se hacen de la persona en funcionamiento, podemos saber cómo el cerebro actúa
ante los diversos estímulos del entorno y cuál es el mejor entorno, qué potencia más, qué logra mayores conexiones sinápticas, generación de nuevas neuronas, etcétera, que son cosas que la neurociencia sigue investigando. Les sugiero también ver mucho lo que es DUA, o Diseño Universal de Aprendizaje, porque tiene un respaldo del CAS, de ese instituto que todo el tiempo está investigando y está respaldando toda esta mirada que se tiene. Y bueno, ahora le doy paso a Paola para continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, por compartir con nosotros aspectos relevantes relacionados sobre las características de los niños con discapacidad intelectual. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todos los docentes que nos acompañan ya desde algunas regiones. Nos están saludando desde Cusco, Huancavelica, Loreto, Tumbes. Muchas gracias por conectarse. Compartan esa transmisión con sus colegas para poder sumarse también a este espacio de aprendizaje. Y los invitamos también a que puedan dejar sus dudas, alguna pregunta que puedan tener respecto a lo que están desarrollando nuestros ponentes en la cajita de comentarios, que al finalizar podremos dar lectura a alguna de ellas. Entonces, continuando con el desarrollo de la agenda del día de hoy, nos complace presentar a nuestra segunda expositora de la tarde, la especialista Narda del Rosario Luyo Guillén. Ella es destacada especialista en educación especial y actual estudiante de doctorado de psicopedagogía en la Universidad Católica de Argentina. Ella es magíster en psicología educativa por la UNIFE, licenciada en educación inicial y cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia, inclusión y formación de docentes. Su trayectoria incluye también una sólida labor como coordinadora pedagógica en el CEBE San Juan Bosco de Lima, directora del Centro Psicopedagógico Cala en Tacna y docente universitaria experta en neurodiversidad e inclusión. Asimismo, cuenta también con especializaciones en el método Montessori, en el modelo Denver y en estrategias de intervención en autismo. Ella va a desarrollar la ponencia titulada Articulación entre el CENEP, Planificación y Prácticas Pedagógicas. Narda nos va a compartir sus conocimientos y perspectivas técnico-pedagógicas a partir de esta vasta experiencia en el aula de educación básica especial. Y en esta segunda ponencia también se abordará de manera práctica cómo se articula el CENEP con la planificación y la práctica pedagógica en los CEBES. Analizaremos cómo las rutinas funcionales de la vida diaria activan directamente funciones ejecutivas claves. Y asimismo descubriremos el alineamiento explícito de estas actividades con las competencias del currículum nacional, demostrando que no son fines aislados, sino potentes medios de aprendizaje para la autonomía. Finalmente, nuestra ponente también nos va a brindar algunas recomendaciones técnicas para sistematizar estos hallazgos dentro del plan educativo personalizado, aplicando el enfoque DUA integral junto a las familias. Le vamos a dar entonces la más cordial bienvenida. Adelante, Narda, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a proceder a compartir la diapositiva. Bien. Listo. Vamos a hablar ahora del aspecto práctico de la articulación entre la planificación, partiendo de la evaluación, como bien nos ha mencionado Paola hace un momento, para la elaboración del informe psicopedagógico, este documento que consolida la información más relevante de la triada que va a sustentar el acompañamiento del estudiante a lo largo del ciclo escolar. Es decir, la identificación de las fortalezas, las barreras y la redacción, la elaboración de los apoyos articulados con la institución y la familia
para poder dar este soporte que ayude al estudiante a alcanzar el éxito en la superación de estos desafíos que presenta en su periodo escolar, ¿ok? Y un modelo referente práctico que he tomado para poder ejemplificar concretamente este tránsito está basada en una experiencia de hace algunos años en un CEBE que particularmente atrapó mi atención y me retó como docente e investigadora a concluir en qué más necesita el docente para poder atender la demanda educativa de un estudiante cuyo perfil, digamos, académico, conductual o comunicativo pareciera no tan favorable. Sabemos que en educación especial vamos a trabajar y vamos a encontrar estudiantes que vienen con un diagnóstico asociado a discapacidad intelectual, sensorial o física, severo, moderado, severo, profundo, pero no tenemos como un control o una total claridad de cuáles son estos comportamientos comunicativos, estos comportamientos en cuanto a la autonomía, en sus procesamientos de emociones, en sus procesamientos sensoriales con los que nos vamos a encontrar. Por ello es importante dar inicio preguntándonos qué tantos recursos pedagógicos, qué tanto dominio de estrategias, de metodologías especializadas para la atención específica de la discapacidad conocemos y sabemos como docentes. Ya el quehacer del docente no se puede limitar solo a la metodología didáctica de ciertas áreas. Si bien es cierto, a través de la propuesta que nos da la DIGEVE para la atención en educación especial, tenemos 11 capacidades mínimas que trabajar. Muchas veces el entendimiento de estas capacidades no nos permite ver el amplio espectro de posibilidades de atención en cada una de ellas. Y pensamos que es difícil o casi imposible poder trabajar algunas capacidades en nuestros estudiantes. Entonces, partiremos hablando de la caracterización del aula y del estudiante dentro de la evaluación. Para poder saber cómo voy a trabajar estas competencias, cómo voy a hacer esta planificación, hacia dónde va a ir dirigido mi quehacer a lo largo del año, del periodo escolar, tengo que hacer primero un análisis objetivo, real y verídico sobre cuáles son las características de mi aula y entendiendo como aula la totalidad de los elementos que lo conforman. Siempre invito a los docentes a reflexionar primero sobre la caracterización de uno mismo como docente, cuáles son estos recursos técnicos en cuanto a conocimiento, cuáles son estos recursos de gestión de mis propias emociones para poder ser el elemento que va a dirigir el quehacer del aula a lo largo del periodo escolar. Porque si nosotros como docentes no tenemos la claridad de cuáles son nuestras fortalezas actitudinales, de cuáles son nuestras debilidades en cuanto a recursos, no vamos a estar bien posicionados para la atención y tampoco vamos a saber ofrecer oportunamente los apoyos a los demás, en este caso a nuestros estudiantes. Entonces, el primer punto es hacer esta autorreflexión y en función a ello plantear estrategias que nos permitan seleccionar los instrumentos más oportunos para poder conocer a nuestros estudiantes. Entre ellos podríamos utilizar listas de cotejo, que son las que generalmente nosotros utilizamos en educación especial porque son bastante sencillas de elaborar y de aplicar. Cuando nosotros hacemos la caracterización de nuestro aula, debemos de observar en esta caracterización cuáles son estas peculiaridades que comparten en común o estos encuentros en común en las que nuestros estudiantes logran mostrar interés entre ellos, mostrar interés por determinado objeto o determinada rutina del día en común. No necesariamente porque todos estén involucrados o participen, pero sí porque el hecho de girar, mirar y luego regresar la mirada a lo que estaban haciendo puede ser una señal de que hubo un interés, no importa mínimo, pero ese recurso me va a ser valioso y útil para poder generar más adelante estrategias de apoyo.
esta caracterización del estudiante no solo se va a centrar a conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus fortalezas cognitivas, sus fortalezas físicas, sensoriales, también identificar estas debilidades, porque naturalmente están presentes, sino que también van a llevarnos a indagar un poco más sobre la familia, cómo se están dando, cómo se están evidenciando estas características en el hogar. Porque recordemos que por la condición de nuestros estudiantes en los CEBES, los comportamientos que ellos presentan, tanto en el espacio escolar, son comportamientos que también se repiten en el hogar y en cualquier otro contexto. No es que la persona, el niño que no se comunica de forma oral, solo no se comunique en la escuela, pero en la casa sí, o en otros contextos externos a la casa o a la escuela lo hace, a menos que sea un caso exclusivo, ¿sí? Pero usualmente esto no ocurre. Entonces es importante corroborar aquello que estamos observando en el aula, corroborarlo también en el hogar y en otros entornos. Entonces, identificar si es que la familia está presente, si es que el niño en casa está bajo el cuidado de los padres, de un hermano, de los abuelos de repente, o a lo mejor durante las tardes o los fines de semana se queda en algún centro de cuidado porque los padres no están presentes. Para este caso específico, en este grupo de niños, de 8 niños con autismo asociados a la necesidad de apoyo en grado 3, teníamos como particularidad dentro de la caracterización del aula que estos pequeños no tenían instaurados, aún no habían adquirido los hábitos mínimos o las acciones mínimas para la alimentación, la vestimenta y el cuidado de sí mismos. Sus propias demandas, sus propias características dentro del espectro del autismo dificultaban que ellos pudieran utilizar de forma oportuna todos los elementos que encontraban en el aula. Entonces, a partir de esta necesidad viene la pregunta de, ahora, ¿cuáles son estos aspectos favorables o positivos que tienen mis estudiantes para yo poder ayudarlos a superar estos desafíos en cuanto a la autonomía y la conducta? Entonces uno va observando que a pesar de que el estudiante no necesariamente utilice de forma adecuada el baño, sí sabe bajarse el pantalón, ¿ok? Que si bien es cierto, no se mantiene en la mesa para comer, sabe cómo llevar el alimento a la boca. Que aunque no se comunique de forma oral para decir que tiene hambre, que algo le duele o que algo quiere, sí sabe dirigirse hacia el objeto de interés y darle algún tipo de uso, aunque no necesariamente sea el uso esperado por nosotros, ¿ok? Entonces, ir identificando estas características nos va a permitir a nosotros ir haciendo un registro que lo vamos a consolidar luego en el informe psicopedagógico para posteriormente elaborar nuestro PEP, consolidar específicamente cuáles van a ser estas estrategias en apoyo con la familia, nosotros como nuestro rol de docente, o cuáles van a ser estos otros apoyos externos que van a ayudar específicamente a cada uno de estos estudiantes a lograr objetivos mínimos alcanzables que van a llevarnos al logro de desempeños y en consecuencia en un futuro al logro de competencias, ¿bien? Entonces, si podemos observar en esta diapositiva, tenemos una imagen que nos representa la necesidad grupal. En este caso, era importante priorizar la autonomía y la conducta, pero en esta necesidad grupal no sesgo, no dejo de mirar la necesidad individual porque es presente. Si bien es cierto, los 8 estudiantes necesitan un acompañamiento y necesitan adquirir habilidades, destrezas para ser más autónomos en las actividades de la vida diaria, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, el entrenamiento de estas destrezas y de estas habilidades se van a ir dando de forma oportuna a cada uno en la medida que lo necesite, con los recursos que lo necesite, tomando los intereses y las fortalezas que los caracterizan, pero dentro de una actividad grupal conjunta.
Naturalmente no va a ser un trabajo que se va a lograr en una semana ni en un mes y probablemente tampoco en 3 meses. Para ser honesta, en esta experiencia escolar, este grupo logró estar en mesa y realizar una rutina de alimentación oportuna en el mes de octubre. Y hablamos que ellos ingresan en marzo. Entonces, imagínense cuánto tiempo de persistencia, entrenamiento, de tomar y recibir las respuestas que ellos nos van dando y también hacer este feedback inmediato de ir reorientando las conductas, de ir modelando, como bien mencionaba Paola, el dirigir una conducta no puede terminar, no puede concluir en simplemente decir no es así o ven para acá. ¿Okay? La dirección de la conducta va a concluir cuando nosotros hagamos el modelado y veamos que el estudiante ha logrado imitar este comportamiento que nosotros estamos intentando enseñarle y que además él haya entendido cuál es el objetivo, cuál es la función de este comportamiento al que lo estamos aproximando, lo estamos guiando. Entonces, esto es muy importante antes de realizar cualquier tipo de ejercitación, de desarrollo de una sesión de clase. Si no tenemos la claridad de hacia dónde vamos, partiendo de una necesidad general que incluye observar, analizar y sistematizar las necesidades individuales de cada estudiante, no vamos a tener claro el panorama de qué es lo que vamos a hacer a lo largo del año. En este caso es importante mencionar que para mí como maestra, el aterrizar la vida práctica en cuanto a la autonomía y la conducta no solo se limitaba al hecho de realizar acciones concretas para vestirse, alimentarse o asearse, sino que en este entrenamiento se van a ver inmersos procesos cognitivos básicos de segundo orden y habilidades de funciones cognitivas que van a estar también involucradas. Definitivamente este entrenamiento ha tenido que ser gradual, proporcional. Entonces, empezando con el hecho de entender que para las funciones ejecutivas del día a día, es decir, para que un estudiante pueda sostener una actividad como colocar el individual en la mesa, llevar sus cubiertos a la mesa, servirse la comida, tiene que haber un entrenamiento de funciones más básicas, como la coordinación, la concentración y la disciplina. Cuando nosotros hablamos de coordinación, muchas veces pensamos, o lo primero que viene a nuestra mente es la parte motora gruesa y la parte motora fina. Y tal vez el tecnicismo nos lleva a pensar en estrategias más convencionales, con las que muchos de nosotros hemos sido formados o hemos visto en el quehacer de la práctica educativa. Sin embargo, en este desarrollo de coordinación para nuestros estudiantes, deben de apuntar, de ir dirigidos hacia un uso de la coordinación para la vida práctica. En este sentido, entrenar la precisión va a ser un requisito fundamental para organizar movimientos y acciones que les permitan realizar tareas con exactitud. Entonces, aquí viene el análisis como docente, luego de decir qué metodología voy a utilizar, cómo lo voy a lograr. En mi experiencia, el utilizar recursos de estrategias Montessori fueron un soporte fundamental para poder guiar el aprendizaje de mis estudiantes. Montessori, Denver, el modelo Denver que se centra en la enseñanza de habilidades socioemocionales de los niños pequeños dentro del espectro del autismo, va a pautear cuáles van a ser estas primeras habilidades que debemos de tener como objetivo principal antes de aspirar o proyectar a un aprendizaje de orden mayor. Entonces, esta organización de movimientos a través de acciones que van a exigir la fijación de mirada, el sostenerse por tiempos muy cortos, que pueden ser a veces 4 segundos, luego 6 segundos, luego ya serán 15 segundos, y en algún momento es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y así progresivamente se va incorporando este tiempo de trabajo.
Yo con esto no quiero decirles, porque también soy maestra y estoy en aula, que este cambio y este proceso es un cambio y un proceso fácil de llevar. Hay una demanda no solo intelectual por parte del docente, porque hay que estar cuestionándonos constantemente, ¿debo de cambiar ya de estrategia y de recurso? ¿Debería proporcionar otro material? ¿Debería hacer un ajuste más en el PEP? ¿Será momento de pedir el apoyo externo de otro especialista? Todo este tipo de cuestionamientos genera en nosotros definitivamente una carga en cuanto a demandas cognitivas, en cuanto a aspectos emocionales, porque también nos involucramos con el estudiante. Pero también nos lleva a analizar y a decidir qué más voy a buscar, hacia dónde va, ¿ya? Para este caso, el recurso Montessori fue un gran apoyo y en este sentido mapeó el tránsito de los estudiantes en cuanto al desarrollo de la vida práctica y la autonomía. En cuanto a la concentración para este ejercicio, nosotros utilizamos algunas estrategias sensoriales en el aula que iban de la mano con los intereses del estudiante. Por ejemplo, el aproximarlos a la mesa, que pudieran sentarse, que pudieran hacer uso de una cuchara o un cucharón para luego poderse alimentar, partiendo del involucramiento de los objetos de su interés, que lo vamos a ver ahora en algunas imágenes, ¿sí? La disciplina y el autocontrol van a venir inicialmente desde el uso efectivo de objetos mínimos, ¿ya? Y en esta disciplina y autocontrol entra el guiado permanente, el uso de agendas visuales con imágenes reales, porque no necesariamente todos los PECs sirven para todos los estudiantes, porque no todos tienen la capacidad de abstraer y entender que ese icono o ese pictograma hace referente a múltiples rostros de emociones que están, perdón, a múltiples rostros de personas que pueden estar sintiendo la misma emoción. Entonces, la sugerencia para este caso fue utilizar imágenes reales, imágenes de ellos mismos, cuando ellos lloran, cuando ellos gritan, cuando están en crisis y lanzan objetos. Tomar estas capturas ayuda a que ellos puedan reflejar este comportamiento que no es el esperado cuando trabajamos y en consecuencia nos facilita el modelado posterior. El autocontrol al momento de desplazarse y finalmente al momento de dirigirse en un espacio más grande como es el salón. En cuanto a la tolerancia, la regulación de las conductas y las emociones, respetando normas y a los demás, el cual también es un camino escalonado, porque nosotras muchas veces podemos plantear nuestra lista mínima de normas para el aula, que no necesariamente son las normas que van a servir para este grupo, que este grupo los necesita. Por eso es muy importante tener esta caracterización inicial, conocer cuáles son estas demandas, cuáles son estos desafíos de los estudiantes para poder hacer toda la planificación. Porque yo ya les voy diciendo que entendemos por planificación no solo hacer la documentación, porque esa es una parte de la planificación, también la organización del espacio, la organización de los sectores, de las áreas, de la ambientación del aula, de manera que pueda ser funcional para los estudiantes. Y cuando hablamos de funcional, nos referimos a que pueda ser un espacio que cumpla una función útil de aprendizaje para el estudiante. ¿Por qué son importantes trabajar estas acciones antes de? En principio, cuando nosotros desarrollamos actividades de autonomía y la conducta, estamos favoreciendo la autonomía del estudiante en la vida diaria, que es lo que más nos interesa, que nuestros estudiantes puedan ser capaces de alimentarse, vestirse, asearse por sí mismos. Potencian la convivencia y la participación del aprendizaje, cuando ellos logran seguir instrucciones, ya sea verbales, instrucciones físicas que podemos dar a través de un gesto o instrucciones a través de una agenda visual, ellos van a poder incorporar progresivamente otros aprendizajes que podrían ser no necesariamente de corte práctico en la vida.
porque con ello van a poder dar inicio a la adquisición de otras tareas. Definitivamente tareas que se mantengan dentro de su alcance cognitivo. Realizar este tipo de entrenamiento va a sentar las bases para el desarrollo integral y el éxito escolar y social. Es decir, que ellos puedan convivir en un entorno escolar sintiendo que son parte de este grupo de niños en un aula y que además son aceptados, entendidos, acompañados y guiados por sus profesores. Las funciones ejecutivas en el día a día. Hace un momento Paola nos hablaba sobre las funciones ejecutivas y cómo la neurociencia ha ido ingresando en los últimos años a tallar en cuestiones netamente educativas. Entonces, nosotros no podemos desvincularnos de desarrollar y de proponer recursos para incrementar y fortalecer estas funciones ejecutivas. Entonces, para poder llegar al freno inhibitorio, a tener este control, no solo por el hecho de que el niño se pare constantemente, de que esté llevando cosas a la boca, sino que pueda tener el propio control de su cuerpo y darle un uso a ese recurso, va a ser un entrenamiento constante. ¿Bien? Como podemos ver en las imágenes, en este grupo estuvimos desarrollando el paso a paso de la vestimenta. La vestimenta es una necesidad no solo en el hogar, es decir, lo ideal es que todos los niños puedan vestirse solos en el hogar. En la realidad de esta aula, sí era parte de la actividad diaria, porque los niños a la hora, media hora antes del timbre de salida, empezaban a organizarse para ir a sus hogares. Y claro, como no lo lograban, muchas veces los docentes eran quienes los hacían. Entonces toca aquí reflexionar si esto es lo mejor para este estudiante o no. En este sentido, naturalmente no era lo ideal, así que empezamos el entrenamiento para que ellos pudieran realizar estas acciones por sí solos. Como podemos ver en esta imagen, ellos están en la etapa de la secuenciación y modelado. Dispusimos de un espacio de nuestro salón, un espacio funcional, que era nuestro espacio de vida práctica de vestimenta, donde uno por uno salía a realizar el entrenamiento conmigo. Pero en este entrenamiento no solo me limito a la acción, sino que además propicio vocabulario, y no necesariamente un vocabulario oral, sino también un vocabulario comprensivo. Aunque ellos no repitan o verbalicen el nombre de las prendas, ellos pueden comprender. Entonces se muestra prenda por prenda en una colección de 4 prendas y se les pide que ellos progresivamente vayan entregando cada una de ellas conforme se les va solicitando. De esa forma podemos corroborar si es que están comprendiendo la diferenciación entre una prenda y otra. Esto antes de iniciar el entrenamiento para la vestimenta. No solo estamos trabajando a nivel comprensivo del lenguaje, no solo estamos trabajando actividades motoras para poder arrugar el polo y llegar hasta el cuello y poder meter la cabeza, sino que también estamos implícitamente trabajando seguimientos de instrucciones. Y si adicionamos una secuencia de imágenes de 3 pasos, estamos ayudando al niño a que pueda organizarse y pueda fortalecer la planificación dentro de sus funciones ejecutivas. Estoy ayudándolo a regular su freno inhibitorio porque está sentado en una actividad que le demanda una exigencia cognitiva mínima, ¿ok? Porque es más un aprendizaje de imitación, un aprendizaje guiado, y que él empieza a descubrir que puede hacerlo. De hecho, en este grupo, todos los niños lograron colocarse el polo, el pantalón, las medias y los zapatos solos entre marzo y diciembre. En un inicio el entrenamiento es individual porque necesita que cada uno se tome un tiempo específico para poderlos orientar. Esto no significa que el resto de los niños estén sin hacer nada. Aquellos colegios que cuentan con un apoyo en aula tienen esta ventaja
de poder dirigir una actividad de interés grupal en tiempo de espera, mientras nosotras las docentes podemos ir sacando por unos minutos al estudiante para poderlo guiar individualmente. También podríamos aprovechar los momentos en los que entra el terapeuta físico, que también era un elemento de apoyo en este CEBE, porque la terapeuta física, como aliada, planificaba, coordinaba conmigo los momentos en los que yo necesitaba trabajar con grupos muy pequeños para poderlos ayudar en su entrenamiento de habilidades, y ella se llevaba al resto de estudiantes a hacer su actividad física, su actividad de terapia física. Entonces, es importante analizar por eso todo el contexto escolar para saber cuáles van a ser estos recursos de apoyo de toda la institución para poder nosotros adicionarlos como un plan de estrategias y poder favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes una vez que hayamos planteado objetivos. Bien. Les mencionaba hace un momento que dentro de este análisis uno se cuestiona qué es lo que como docente tengo de recurso adquirido, metodológico, para poder llegar a este objetivo con mis estudiantes. En este caso, como bien mencioné, yo tomé parte de la metodología Montessori, adaptada naturalmente para mis estudiantes, con la finalidad que luego de haber evaluado y haber recogido información sobre las necesidades motoras, sobre las necesidades más funcionales de mis estudiantes, pueda yo ajustar estrategias que me lleven al logro de competencias del CENEF, ¿no? Naturalmente pude hacer a través de este análisis la síntesis, que era un desafío importante para mis estudiantes: desarrollar la fuerza aprensora, la coordinación oculomanual, desarrollar el cálculo de volumen, porque nosotros en ese entonces recibíamos a las 11 de la mañana la alimentación del programa Caliwarma, y era todos los días. Entonces había un entorno real que se daba de forma natural en ese espacio escolar, que necesitaba ser asistido y acompañado. Pero para poder lograr este espacio de alimentación en común, yo tenía que entrenarlos 1 a 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, conforme fueran avanzando. Entonces Montessori, dentro de sus estrategias para desarrollar actividades de la vida diaria, integrando la parte sensorial también, nos presenta una serie de recursos a través del trasvase de líquidos y de sólidos. Por ejemplo, el traspasar líquidos con esponjas grandes de un espacio a otro. Cuando uno realiza este tipo de ejercicios, hace que el estudiante, que ya de por sí tiene una predisposición e interés hacia el agua, permanezca por tiempos mínimos focalizado en una actividad, y que hay un fin en esta actividad, que es trasladar el agua de un envase grande al otro. Posteriormente se va complejizando el traslado de líquido, como pueden ir viendo, hasta llegar al paso número 6, donde el nivel de exigencia de la coordinación es mayor. Entonces uno dice, bueno, pero esto es traslado de agua de un tazón a otro, con una esponja, con un embudo, vaciarlo en cubetas. ¿Esto como para qué me sirve? Entonces uno ahí observa la realidad y dice, pues bien, yo necesito que mis estudiantes puedan rotar la jarra de la bebida que nos sirven en Caliwarma de sitio en sitio sin derramar, y que también se puedan servir los líquidos que nos dan en el programa durante la alimentación, y que cada uno pueda servirse. Entonces, para yo lograr eso, utilizo estos pasos del trasvase de líquidos de la metodología Montessori para poder lograr este objetivo. Aquí ya planteé mi primer objetivo para poder trabajar a lo largo del año con el estudiante.
Y a partir de este objetivo empiezo a diseñar los recursos. Voy a utilizar adaptaciones de pictogramas, de imágenes reales, de secuencias, de rutinas de trabajo en la mesa, y voy a utilizarlos todos los días, tantas veces sea posible, para que se instaure el hábito de realizar el ejercicio y pueda alcanzarse con ello la finura en el trasvase del líquido de una jarra a un vaso. De igual manera, lo vamos a ver cuando trabajemos el trasvase de sólidos dentro de la metodología Montessori, que consiste en trasvasar semillas grandes y cada vez más pequeñas de un recipiente a otro, a través de cucharones, a través de cucharas, de envases grandes a envases más pequeños, con la finalidad de ir entrenando el control motor, de ir entrenando el sostenimiento de una tarea a otra, porque inicio con el cuchareo de semillas de un lugar a otro, pero tengo que sostenerme hasta terminar de pasar todas las semillas. Y este tipo de ejercicios prepara al estudiante para que pueda servirse él mismo los alimentos que van pasando en el caso de la comida que nos ofrecía el programa, sin que sea yo la maestra quien esté limitando sus posibilidades de ser autónomo, porque soy yo quien está sirviendo la comida, soy yo quien está sirviendo el agua, soy yo quien está dándoles de comer en la boca. Y entonces uno dice, bueno, son 8 niños, no me doy abasto porque tengo que hacerles todo. Entonces, desde esa mirada uno empieza a plantear acciones que los ayuden a ser más autónomos. Y en este entrenamiento del cuchareo o del trasvase de sólidos, también voy adicionando al entrenamiento incremento de vocabulario, incremento de pautas para iniciar y terminar una tarea. Puedo extender el tiempo de trabajo y fortalecer la memoria de trabajo de una sola tarea, como puede ser pasar agua de un envase a otro, a 2 tareas. Y ya le puedo poner una secuencia de 2 acciones en la mesa. Primero vas a trasvasar el agua con la esponja de un recipiente a otro, y luego vas a hacer el cuchareo con semillas. Y entonces ya tiene 2 acciones para una secuencia. Y luego podría tomar otra estrategia de trasvase de sólidos o una estrategia Montessori para el desarrollo del lenguaje en 3 tiempos, donde puedo utilizar estos recursos con los que he enseñado el trasvase de líquidos y el trasvase de sólidos a través de imágenes, y preparar VIX, tarjetas de imágenes de la esponja, del vaso, de la jarra, de las semillas, del cucharón, de la cuchara, y pedirle como una tercera tarea que asocie cada tarjeta con el objeto real que va a tener a un costado en la bandeja. Y progresivamente este objetivo único, que es lograr que mis estudiantes coman en la mesa, va a ir arrastrando y jalando habilidades y destrezas que corresponden a cada una de las competencias que se trabajan en el CIMEF. Porque cuando trabajamos asociación de un objeto real con una imagen, este proceso de asociar es una competencia que está en matemática. Es una competencia que la encontramos en cantidad. Cuando trabajamos la comprensión de esta imagen, está se comunica en su lengua materna, y no porque él oralice, sino porque comprende el lenguaje cotidiano que escucha. Cuando le decimos, ahora sí, Pepito, tú vas a repartir los vasos, reparte los vasos. Él ya conoce vasos, porque ya lo ha visto en estas actividades en distintas situaciones. El vaso para trasvasar con esponja, el vaso para trasvasar con el embudo, el vaso para ponerle pintura roja y trabajar con el gotero, el vaso para servir con la cucharita. Entonces es un vocabulario con el que ya se familiariza porque en las actividades lo ha trabajado. Y cuando reciba la consigna funcional para la alimentación, que es reparte los vasos a tus amigos, él va a dirigirse a los vasos y va a empezar a seguir el modelado que la docente le diga. Entonces, para poder lograr ello, como vemos aquí por ejemplo, en esta imagen,
utilizamos los individuales dentro de la propuesta Montessori. Y para que ellos puedan utilizar este individual, también hicimos todo un camino de entrenamiento. Primero, entender que el individual se coloca en la mesa, no en el piso, no en la cabeza, no en la cabeza, el amigo, en la mesa. Y regresas y nuevamente vamos a la mesa y lo hacemos de 2 y lo hacemos de 3 y lo hacemos todos juntos, y el que todavía no logra colocar el individual en la mesa, nuevamente el individual a la mesa, y reforzamos constantemente. Luego es ayudarlo a asociar perceptivamente la cuchara con la silueta de la cuchara, el cuchillo con la silueta del cuchillo, el tenedor con la silueta del tenedor, el plato en el círculo grande, el vaso en el círculo pequeño, hasta que este entrenamiento diario y constante se vuelva un hábito y ellos ya sepan cómo organizar su mesa para la alimentación. Bien, podemos ver, por ejemplo, en estas actividades que fueron surgiendo a raíz del entrenamiento de la alimentación. El objetivo era que ellos pudieran utilizar el baño adecuadamente y pudieran comer en la mesa todos en grupo, obviamente respetando los espacios entre unos y otros, respetar el recorrido de la olla o del cuenco que llevaba el alimento, respetar el momento en que te llegaba la jarrita y podías servirte, y usar la cuchara para comer. Pero en planificar acciones para lograr estos dos grandes objetivos, yo no podía desvincularme de trabajar las competencias, ni de ajustar desempeños, y tampoco no podía dejar de evaluar. Entonces, viene aquí, vamos a llamarlo como la ramificación de las acciones, porque mientras iba trabajando vestimenta, iba trabajando también reconocimiento de capacidades físicas. Es decir, tienes brazos, tienes piernas, y trabajábamos partes del cuerpo y trabajábamos un poco de relación. Por ejemplo, el pantalón te lo pones en la cabeza y automáticamente incorporaba vocabulario. No, el pantalón te lo pones en la pierna, sí, nivel comprensivo del lenguaje. Y estábamos a su vez interactuando, que es también una competencia en personal social, ¿sí? Esto de relacionarnos, convivir, porque cuando trabajábamos en grupo o de 2 o de 3, estas actividades, ellos estaban respetando turnos de trabajo a su manera, sin que yo esté constantemente diciendo, no es tu turno, ahora tú, o regresa a tu silla, porque ya había un entrenamiento previo. Como podemos observar en la imagen de los animalitos, para el caso del pequeño que está con las tarjetas de animales, su interés preferido eran los animales desde el día 1 en el CEBE. Y si uno es un tanto más creativo, puede llegar a tomar estos intereses como un recurso de aproximación a nuevos saberes. Lo que empezamos a hacer tanto con los niños que tenían los intereses preferidos hacia los animales como hacia los rompecabezas, que es el niño que está al otro extremo, fue utilizar estos objetos de interés para llevarlos hacia el objetivo. Yo quería que ellos traspasaran, yo quería que ellos asociaran, quería que ellos comprendieran. Entonces empecé a valerme de sus propios recursos para que este peque pudiera sentarse y cogiera la tenaza, cogiera el cucharón. Utilicé su rompecabezas favorito en acuerdo con la familia, porque me lo facilitó, y oculté todos los animales en la bandeja de semillas para que lo viera. Y en consecuencia le ofrecía el cucharón, le ofrecía la tenaza y le decía, sacaba el animal y le mostraba y le decía, ¿tú quieres? Y entonces gritaba, se molestaba, y yo le daba el cucharón o la tenaza y le enseñaba el movimiento, saca. Hacer este entrenamiento constante ayudó a que el niño progresivamente fuera ampliando su campo de exploración de recursos, y llegado un momento no volvió más a tener como único objeto de interés el rompecabezas, sino que se dio cuenta que podía descubrir otra actividad que le generaba agrado y que poco a poco lo iba a ir llevando a algo más útil, como es la alimentación.
De igual manera con el niño que está con los animales. El que él tuviera este interés por los animales y que solo los golpeara, los llevara a la boca, los metiera en recipientes y produciera estos sonidos que le generaban la satisfacción de una necesidad auditiva, era muy poco funcional en su relación con el entorno. Pero si uno observa con mayor detenimiento este interés, puede encontrarle una utilidad para llevarlo a un aprendizaje mayor. En este caso, que él pudiera hacer asociaciones. Aquí él recién está empezando, en esta imagen, él recién está empezando los procesos de asociación, porque él está asociando sus animales, con imágenes de animales reales. Llegado otro momento, se cambian estas tarjetas y le presento imágenes animadas, y ya no solo animadas, sino de animales comiendo, de animales corriendo, y le voy dando mayor ampliación de vocabulario comprensivo. Entonces la vaca corre, la vaca come, la vaca toma agua, el pato toma agua, el pato come, el pato duerme, y así progresivamente voy ampliando su campo comprensivo. Para que cuando él esté listo y ya tenga un repertorio significativo de estructuras que comprende, pueda ayudarlo a generalizar este conocimiento con el entorno. Entonces, mira, la mamá duerme, el papá duerme, y llegado un momento le digo, ¿y tú qué haces? Y él puede señalar con la tarjeta, come. ¿Sí? No es el mismo camino que, por ejemplo, siguió el otro niño que está dándole de comer a los animales. Para que él pudiera aceptar el juego dirigido, también tomé el interés de los alimentos, y como estuvimos entrenando a lo largo del año la alimentación, con él trabajé el incremento de vocabulario de alimentos. Él tenía en ese entonces selección alimenticia. Primero empezamos con el tema de interés, que son sus muñequitos, sus animalitos, que de hecho eran juguetes que él siempre llevaba al colegio y que de forma estratégica le solicité a la familia que los enviara diariamente para yo poder utilizar este recurso de interés. Y con ello empezamos a interactuar, a establecer un vínculo de aproximación a través de sus juguetes. Él terminó aceptando en el primer trimestre que yo agarrara sus juguetes y que pudiéramos jugar a darle de comer a los animales. Y en este jugar a comer a los animales trabajamos relación, trabajamos convivencia, trabajamos reconocimiento del mismo, porque entonces yo decía, no sé, si le iba a dar de comer al mono, él supongamos se llamaba Juan, yo le decía, al mono le decía, Juan come, y él movía su cabeza afirmando que yo estaba equivocada, que él no era Juan. Y entonces yo aprovechaba esa respuesta y le decía yo, Juan, yo, porque él sí oralizaba. Entonces, este entrenamiento constante ayudó a que él progresivamente fuera aceptando más la intervención del docente, y luego durante la alimentación en los momentos de Caliwarma, él fuera aceptando tocar, oler, probar mínimamente algunos alimentos. Creo que el logro más significativo para este último peque en relación a todo lo que se trabajó en el año escolar no solo fue el seguimiento de las rutinas dentro de la alimentación, sino que incorporó su lenguaje comprensivo, aprendió formas de jugar con sus compañeros, porque entonces no solo él jugaba con los animales, todos teníamos momentos de juego, y sobre todo que se animó a manipular otros alimentos y a experimentarlos gustativamente, ¿no? Aunque no los comiera, porque no necesariamente el objetivo se va a dar como yo espero que se dé. Siempre tengo que ir ajustando y provocando nuevas situaciones en función a las respuestas del estudiante y también a las necesidades que sean más priorizadas en el aula. Entonces, como podemos ver a través de estos ejemplos, cuando nosotros realizamos una buena evaluación psicopedagógica, si nosotros logramos identificar oportunamente cuáles son estos intereses para validarlos, no para señalarlos ni sesgarlos o decir solo hace esto o solo hace aquello, sino que le doy a este interés
la posibilidad de ser un recurso de apoyo, puedo lograr aprendizajes significativos e importantes para nuestros estudiantes. Para poder realizar este control de ir viendo si estos recursos son suficientes, si necesito ajustar más, si debo de incluir otros aliados, tengo que ir haciendo una observación constante. El registro de observación es un registro muy importante cuando hablamos de educación especial. Entrenarnos en la observación positiva es una necesidad si trabajamos con chicos especiales, porque las limitaciones van a estar a simple vista. No necesitamos como observar mucho para ver cuáles son esas limitaciones, pero entrenarnos en observar cuáles son estos aspectos positivos entre estos grandes desafíos nos va a ayudar a poder plantear estrategias oportunas y sobre todo creer que podemos ser un agente de apoyo para este estudiante. Recuerden que en los registros anecdotarios no necesariamente debemos de hacer anotaciones o precisiones de las conductas disruptivas, de las situaciones que nos generaron desorganización en el aula o de los aspectos menos favorables de la jornada escolar o del comportamiento del estudiante o de su desarrollo, sino que también podemos anotar en este registro anecdotario cuáles son estos pasos favorables que estamos observando, estos logros mínimos, si aceptó que me siente a su lado, si dejó que lo toque, si me entregó la tarjeta, si yo le mostré la prenda del pantalón y él en la canasta entre todas las ropas sacó hoy día el pantalón. Y si lo logra hacer mañana o si de repente lo logró 2 o 3 veces en la semana y no más, porque con ello yo voy teniendo información verídica sobre cómo son los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Mientras estoy dirigiendo una actividad de forma general, mientras hay un objetivo en común, ¿no? En cuanto a estos apoyos, como pueden observar en las imágenes, se utilizaron múltiples apoyos. Paola mencionó hace un momento sobre el uso de los SACs, que es indispensable contemplar no solo los sistemas asistidos, sino también los no asistidos, ¿no? Porque muchos de nuestros chicos no necesariamente van a llegar a comprender semánticamente, entender el concepto de imágenes abstractas. Entonces, tenemos que valernos a veces de gestos, de movimientos, de acciones que ayuden al entendimiento de esta palabra que estamos brindando y que para él probablemente aún no tiene ningún significado. El espejo, que es importantísimo, sobre todo cuando hablamos de vestimenta, cuando hablamos de la enseñanza de reconocimiento de ellos mismos, fue para nosotros en este salón fue un recurso importantísimo. Estaba el espejo ahí dispuesto cuando recibimos el aula y en conversación con la auxiliar dijimos, bueno, hay que sacarle provecho a este espejo, ¿no? Llegado el momento, eran 8, 7 de ellos, porque si hubo un peque que necesitaba todavía ayuda en la vestimenta, 7 de ellos podían pararse frente al espejo, a veces de 3, a veces de 4, y mirarse en el espejo y ponerse su polito, ponerse sus pantalones, colocarse las medias, no a la perfección, pero se las colocaban, ponerse sus zapatillas sin atarlas, pero se las colocaban, tal vez con los pies invertidos, pero lo hacían. Entonces creo que el acompañamiento y el modelado del adulto es significativo e indispensable para poder lograr estos objetivos. Yo siento que trabajar desde la mirada del DUA, desde el entender que estos principios de motivación, de expresión, de acceso a la información, nos da la posibilidad libre de poder elegir cuántos recursos más puedo adicionar. No me limita, todo lo contrario, me amplía el espectro de posibilidades de selección. El asunto aquí es que nosotras estemos dispuestos a ampliar ese espectro de conocimiento y no cerrarnos a decir, no, aquí nunca se trabajó así. O no, así no me lo enseñaron a mí.
porque si vamos a empezar a cuestionarnos cómo lo aprendimos nosotras cuando nos estuvimos formando, ya eso quedó obsoleto, ha cambiado, ya no es lo mismo. Tener a la familia como aliado desde la posibilidad en la que la familia se encuentre también es muy importante, porque nuestro quehacer como docentes radica en ello, en qué vamos a hacer con el estudiante, con los estudiantes, el tiempo que están en nuestras aulas. Si tenemos el apoyo de la familia, si ellos disponen de recursos, y eso sí es muy importante, para comprender la condición de su hijo, para comprender y seguir las pautas que nosotros podemos brindarles, fabuloso. Pero si ellos, por los factores que fueran, todavía emocionalmente no están preparados para confrontar, aceptar la realidad de sus hijos, y en consecuencia tampoco están en la mejor condición de escuchar pautas de intervención, no puede ser nuestra justificación como docentes de decir, no puedo avanzar, no puedo trabajar porque la familia no me apoya. Posiblemente ese estudiante no tenga logros tan significativos como el resto de estudiantes cuyas familias se encuentran en otro momento de sus vidas personales en las que sus propias condiciones y características personales de padre y de madre, de ser humano, les permite entender y aceptar y actuar sobre la condición de sus hijos. Es otra cosa, ¿sí? Pero nosotros en nuestro ejercicio como docente, el tiempo que estemos en aula, tenemos que hacer, tenemos que plantear estrategias, tenemos que resolver, tenemos que recurrir a los demás agentes, elementos de la institución para poder brindarle estos apoyos al estudiante y no simplemente decir, pues bueno, tiene dificultades, son estudiantes severos, son estudiantes profundos, ¿qué más se puede hacer? Hay que cuidarlos, hay que mirar que no se lastimen y llegar hasta la salida. Porque si intentamos, es cierto, nos vamos a agotar físicamente al inicio un poco más, nos vamos a agotar emocionalmente un poco más, nos vamos a agotar intelectualmente también un poco más. La satisfacción al término del año o cuando veamos que uno de los objetivos que nos hemos planteado se está evidenciando, esa satisfacción va a compensar cualquier agotamiento o cansancio que en algún momento hayamos sentido, porque es posible. Nuevamente repito, siempre con la mirada y con la claridad en el horizonte que son estudiantes que tienen sus propias limitaciones cognitivas, porque por ello están en un CEBE. Eso no significa que no hayan otras formas de aprendizaje que puedan hacer que ellos alcancen habilidades, destrezas, de autonomía, de autocuidado, que los hagan finalmente ser más independientes para que llegado su momento en la vida puedan ser, no sentir la familia esta carga del cuidado físico de una persona con una condición en un diagnóstico severo o profundo. Bien, finalmente para cerrar, concretizar que este seguimiento de recojo de información en el proceso debe de ser diario, debe de ser semanal, debe de ser mensual, debe de ser bimestral, trimestral, según lo tengamos planteado en nuestras unidades. Y que este seguimiento debe de consistir en saber observar y registrar desempeños, interacciones con los padres, estas respuestas o consignas que nosotros vamos a darle a nuestros estudiantes de corroborar si lo logran o no lo logran, ¿no? Que estos aspectos del recojo de información deben de favorecer el aprendizaje, no sancionarlo, no cuestionarlo, decir no puede o no veo más horizonte, sino al contrario, que nos sirva como un recojo de acciones para replantearnos el qué hacer. Tiene que ser también una observación y un registro de las formas de la comunicación del estudiante, que en algunos casos puede ir variando, ¿no? Al inicio de repente no hay comunicación verbal, pero podemos ir observando que con el pasar del tiempo empieza a producir sonidos que los asocia con ciertas acciones o con ciertos objetos. Los intereses, la motivación también, porque ello va cambiando en la medida que nosotros vamos acompañando desde el aula.
En conclusión, observar con atención, registrar con claridad y analizar con propósito nos permite tomar decisiones pedagógicas que responden a la necesidad del estudiante y de todo el aula. Bien, eso es todo cuanto he querido compartir con ustedes brevemente, con la finalidad de motivarlos e invitarlos a que continúen en esta práctica, que validen la importancia de la evaluación psicopedagógica, del análisis en el informe psicopedagógico y la importancia de elaborar el plan educativo personalizado con la finalidad de acompañar a cada estudiante en su propio proceso educativo. Ahora sí, Paola, te cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias, Narda, por tu excelente presentación. Nos deja la certeza de que la inclusión no solo es un principio técnico normativo, sino que una práctica diaria, que se va construyendo de manera articulada entre la escuela y el hogar, combinando el compromiso, la consistencia pedagógica y la esperanza. Agradecemos también a los CEBES que nos acompañan hoy, al CEBE Señor de los Milagros de Huaraz, al CEBE Niño Jesús de Praga de la región Tumbes, el Buen Samaritano de Paita, San Martín de Porres de Pasco. El día de hoy también nos acompaña en esta enriquecedora jornada pedagógica la magíster Ausmenia Valencia Olivera, directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Ella nos va a brindar el saludo institucional y el mensaje de este webinar. Bienvenida, directora, la escuchamos. Muchas gracias, Paola, al equipo y a todos los participantes. Primero expresarles siempre nuestro saludo fraterno, nuestro saludo cariñoso y afectuoso. Como se dice siempre, desde la DEBE venimos trabajando para tener realmente las posibilidades de acercarnos a cada uno de ustedes, de poder compartir, de poder además, de todas maneras, tener más luces de lo que venimos trabajando. Hoy el tema fue un tema muy importante porque estamos hablando de la planificación y de los aprendizajes de nuestros estudiantes en los CEBES. Y ya creo que lo han tenido claramente. Cuando nosotros planificamos, organizamos, preveemos, ¿no?, lo que vamos a realizar. Y eso es un indicador clarísimo de que nosotros no estamos improvisando, sino que estamos respondiendo a necesidades, características, al contexto. Pues la planificación viene a ser un tema sumamente importante en nuestro quehacer educativo. Entonces, la compañía y seguramente la participación de cada uno de ustedes en este webinar, ¿no?, ha sido determinante y esperamos que haya sido realmente de ayuda, de soporte para el trabajo que se realiza. No olvidemos que nosotros, y siempre se dice, la planificación es un arte. Claro, es un arte porque congrega muchas ideas, congrega emociones, congrega conocimientos y nos permite identificar qué debemos hacer, pero partiendo de una realidad. Frente a eso, sé que ha sido una tarde bastante buena. Solamente desearles igual a cada uno de ustedes siempre lo mejor en el trabajo que venimos realizando, ir mejorando cada día. Y es importante entender que todos aportamos por el trabajo en nuestros centros, por la inclusión y por el aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Nos acercamos al final de este webinar y por ello queremos consolidar las ideas más relevantes que nuestras ponentes Paola Cepili y Narda Luyo han abordado de manera extraordinaria esta tarde. A través de este espacio reafirmamos 4 ideas clave que van a guiar nuestra práctica formativa. Como primer punto tenemos la planificación contextualizada, donde la planificación curricular no es una modalidad solo de un calco genérico o un documento, ¿no? Hablamos de contextualizar, que esto significa cruzar los estándares del currículum nacional con la realidad del estudiante y los resultados también de su evaluación psicopedagógica. No vamos a planificar en base a una discapacidad, sino en base a las barreras que el entorno físico, social y metodológico imponen al estudiante. Una planificación oportuna va a ser una herramienta pedagógica que vamos a tener para poder anticipar los apoyos
tanto materiales adaptados como los formatos accesibles, antes de ejecutar una sesión, garantizando que el derecho al aprendizaje no se detenga por una omisión de diseño. Como segundo punto, tenemos el conocimiento del estudiante, ¿no? Históricamente, el modelo médico imponía un techo. El día de hoy estamos rompiendo este paradigma, ya que todo estudiante tiene potencial de aprendizaje. Si un niño no aprende, el problema no es su capacidad, sino la falta de adecuación de nuestros apoyos. Conocer al estudiante en EVE implica mapear sus fortalezas cognitivas, motrices y de interés para poder introducir de inmediato la comunicación aumentativa y alternativa. Como tercer punto, tenemos la funcionalidad del aprendizaje. En EVE, una competencia no se mide por un papel o un examen escrito. El aprendizaje se va a validar cuando éste sea útil y aplicable en los contextos naturales en los que él se desenvuelve de manera cotidiana. Si seleccionamos aprendizajes muy abstractos, no solo se van a quedar dentro de 4 paredes, estamos perdiendo un valioso tiempo pedagógico. Estas actividades deben de ser priorizadas y traducirse en competencias que puedan traducirse también en destrezas de vida prácticas, ¿no? Como lo ha mencionado nuestra especialista, en habilidades de autocuidado, alimentación, vestido, autorregulación y socialización. La meta final será de nuestra modalidad que la transición a la vida adulta con el mayor grado de independencia posible. Y como cuarto y último punto tenemos a la familia, la alianza entre la escuela y la familia como un soporte de sostenibilidad. La intervención en los centros de educación básica especial no tienen un límite de horas al día, pero el aprendizaje de nuestros estudiantes continúa a lo largo del día con la familia. Entonces, es muy importante la participación desde este enfoque de trabajo con las familias, ¿no? Para que esta rutina, por ejemplo, como el lavado de manos que nos mencionaban, o el comer o el hacer el trasvase de líquidos, se consolide en el cerebro del estudiante con discapacidad y pueda requerir una generalización y predictibilidad para él. Si la escuela utiliza, en este caso, sistemas de apoyos visuales, en casa también, de repente, poder reforzarlo con ello. Por último punto, vamos a reiterar nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en este importante webinar, organizado por el equipo psicopedagógico de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Nuestro reconocimiento institucional también para Paola Cepili y Nadia Rosario Luyo Guillén, quienes nos compartieron sus valiosas experiencias y herramientas metodológicas, así como también a nuestra directora por acompañarnos el día de hoy y a los intérpretes de lengua de señas que también estuvieron asistiéndonos hoy. Asimismo, extendemos un agradecimiento también especial a Peroeduca por hacer posible que esta transmisión técnica nos permita llegar a muchos hogares y escuelas de todo el país. Les recordamos que el enlace para registrar su asistencia está permanente fijado en el chat. Además, tal como lo prometimos al inicio de este momento pedagógico, de este compartir, estamos dejando en la caja de comentarios también el link de descarga directa del material pedagógico complementario que ha sido elaborado por los especialistas del equipo y lo pueden encontrar en este link. Sigamos trabajando unidos para que cada centro de educación básica especial siga siendo un lugar de acogida, aprendizaje, equidad y esperanza para nuestros niños y adolescentes. Nos despedimos con la certeza de que la diversidad es nuestra mayor riqueza y la inclusión a nuestro único camino. Buenas tardes y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.